Gracias, hermana. Acompáñenme ahora en sus Biblias al Nuevo Testamento, a la parte del Nuevo Testamento, sus Biblias, al libro o la epístola de Primera de Pedro, capítulo 1. La carta de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1. Está casi al terminar su Nuevo Testamento. Voy a leer del versículo 1 al 9. Es una carta, es bueno leer la salutación, quién escribió la carta y a quién, antes de leer el pasaje, para recibir mejor contexto de la carta. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Un pasaje conocido para muchos de nosotros. He titulado el sermón de hoy, La prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe. Yo sé que algunos están pasando por prueba hoy, pero eso es en todo grupo de personas. Va a haber alguien pasando por pruebas, unas más difíciles que otras. Y si no está pasando por una prueba o experimentando una prueba difícil, ya la ha pasado hace tiempo o uno de estos días también va a pasar o experimentar una prueba muy difícil. A medida de que envejecemos o crecemos en edad, ¿verdad? Para no decir que nos hacemos viejos. A medida que envejecemos, algunas personas comienzan a entrar a nuestras vidas. A todos nosotros. Si estamos creciendo en edad, van a entrar personas a nuestra vida. Amigos de trabajo, ¿verdad? Compañeros de trabajo nuevo, amistades nuevas. Pero son personas que a menudo damos gracias por ellos. Y hay un tipo de persona que entran a nuestras vidas que también, a medida que envejecemos, ellos empiezan a entrar a nuestras vidas y son personas que a menudo damos gracias por ellos, pero rara vez estamos felices porque tenemos que ir a verlos. Usted puede incluso recomendarlo a sus amigos, pero usted no tiene gusto de las citas que tiene que guardar para ir a visitarlos en el lugar del trabajo de ellos. Ya creo que pueden adivinar de quién estoy hablando, ¿verdad? Doctores, dentistas. ¿A quién le gusta ir al dentista? Tenemos dos, a lo mejor les dan un dulce después, ¿verdad? Estás grande, uno no les quiere ir al dentista porque le van a abrir la boca. Están niños todavía, sus dientes están todavía un poco bien, creo. Pero ya cuando crezca uno y necesita trabajo en sus dientes, sí, a veces no queremos ir, ¿verdad? Ya cumplí años, ya me estoy acercando a los 50 y me dicen hermanos que hay un chequeo, no sé cuál es, que los hombres se tienen que hacer. Yo no quiero ir. Pero hay doctores, ¿verdad? Y estas personas que vienen a esta vida que nosotros recomendamos, pero no queremos ver. Puede que no nos guste lo que tienen que hacernos, pero sabemos que es necesario. Puede que no nos guste cuando estamos pasando por un procedimiento. No nos gusta estar pasando por un procedimiento de un dentista, un doctor, pero a menudo estamos
contentos con el resultado. Buena salud es el resultado cuando vamos a ver a estas personas muchas veces. Mejores sonrisas cuando vamos a ver al dentista. Pero cuando estamos pasando por ese proceso, es difícil. Y es similar con las pruebas que experimentamos en nuestras vidas. Sabemos que son necesarias, porque la Biblia nos dice que las pruebas son necesarias. Y no nos gusta cuando estamos pasando por las pruebas. Pero si hemos pasado por pruebas como cristianos, podemos estar de este lado de las pruebas, ver hacia el pasado, a la prueba que pasamos y experimentamos, difícil que haya sido, y podemos decir, el resultado fue bueno. De veras la palabra de Dios es verdad, que todas las cosas, buenas y malas, Dios las hace para nuestro bien, cooperan para nuestro bien. No nos gusta cuando estamos pasando por las pruebas, pero sabemos que detrás de cada prueba hay un propósito y un buen resultado. No mi opinión, sino la verdad de la palabra de Dios. El autor de esta carta habla de la experiencia cuando escribe esto. Habla de experiencia él. Este autor, Pedro, ha pasado por pruebas, tribulaciones, así como el autor de Colosenses, que vimos la semana pasada, Pablo. Y escribe Pedro, de experiencia misma, él dice, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiero compartir con ustedes 2 puntos de este pasaje de versículos 6 al 9. Y el primero es el diseño de Dios en las pruebas. El diseño de Dios en varias pruebas. Y en el griego, cuando leemos en versículo 6, diversas pruebas, quiere decir que no la misma prueba muchas veces, sino diferente tipo de pruebas que vamos a experimentar. El diseño de Dios en diversas pruebas. Y segundo, cómo responder a las diversas pruebas. Pero primero veamos el diseño de Dios en las pruebas que tú y yo pasamos, o quizás estés pasando. Pedro, como usted sabe, es el apóstol y el autor de esta carta. Esta carta fue escrita con un propósito. Estos 3 próximas cartas, primera de Pedro, segunda de Pedro, también Judas, el libro Jude, fue escrita con propósito y son como advertencias para los cristianos. Advertencias que nos dan. Este libro de primera de Pedro nos da una advertencia específica. Es como podemos resumir todo lo que dice primera de Pedro en esta frase. Creyentes, cuidado con la persecución. ¿De qué se trata primera de Pedro? Esta carta se resume en esta frase. Creyentes, cuidado con la persecución. Deja que tu sufrimiento construya o edifique tu fe y no la aplaste. Sé fuerte. Sé fuerte. Y creo que podemos leer algo de eso en el pasaje que leí, ¿verdad? Él escribió a gente que estaba enfrentada con la persecución. No pruebas necesariamente de enfermedad o financieras, pero persecución por el Evangelio. Él estaba escribiendo a cristianos judíos que habían sido expulsados de Jerusalén. Esto ya era después de los primeros capítulos del libro de Hechos, donde está la iglesia en Jerusalén. Pero después, en el capítulo 8, ¿quién vino? Vino Saulo, vino la persecución de los judíos. Aquí es más diferente. Aquí no solamente los judíos estaban persiguiendo al cristianismo, sino el permiso al cristianismo, el permiso que el Estado le daba a los cristianos y la tolerancia que tenía para los cristianos se había acabado. Ahora no solamente estaba la persecución de los judíos, los religiosos, pero sino también del Estado, bajo Nerón, del emperador Nerón. Él está escribiendo a cristianos judíos que han sido expulsados de Jerusalén, muchos expulsados de su familia, ya no los están recibiendo en la sinagoga por su fe en Cristo Jesús.
Están esparcidos por toda Asia Menor y también a otros creyentes por todas partes. Esta carta fue escrita alrededor del año 64. Pedro probablemente estaba en Roma cuando comenzó esta gran persecución bajo el emperador Nerón. Y finalmente Pedro, como conocen, fue ejecutado durante esta persecución. Los cristianos estaban enfrentando una persecución, una dificultad en su fe. Ellos podían escoger, oye, esta persecución está muy difícil. Cuando yo recibí a Cristo, ¿verdad? No tenían una mentalidad americana, cultural, cristiana, ¿verdad? Ellos no pensaban, oye, Cristo me dijo que iba a tener un maravilloso plan para mi vida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta persecución? No, ellos no pensaban así. Su corazón estaba aferrado a Cristo Jesús. Su corazón era entregado al Evangelio. Y aunque podían escoger ellos parar la persecución en su vida, decir, ya mejor voy a con la corriente. Mejor sigo los caminos de esta cultura pagana en la que estoy viviendo. Esto es muy difícil, no. Su corazón estaba pegado a la verdad, estaban convencidos del Evangelio y más que nada habían renacido. Y tenían una fe que ellos no podían negar. No solamente estaban creyendo, ellos ya sabían la verdad. Ya conocían la verdad. Pero esta carta como la primera de Pedro, es como Dios obró en sus vidas. Es a causa de estas cartas como esta y la gracia de Dios que ellos fueron fortalecidos y perseveraron también en su fe. Y algunos de estos cristianos a que Pedro les está escribiendo, o Pablo está escribiendo, muchos de ellos pagaron con su propia vida. Perseveraron hasta la muerte en Cristo Jesús. Pero primero Pedro dice a los creyentes que sus pruebas son necesarias. Dice, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. A veces un joven creyente, temprano en su fe, puede pasar por una prueba y preguntarle a Dios, si yo estoy haciendo fiel a ti, estoy haciendo lo que yo creo, todo lo que de un cristiano debe de ser, yendo a la iglesia, orando, leyendo mi Biblia, ¿no debería mi vida ser más fácil? ¿No debería mi vida ser más fácil? ¿No debería yo estar más feliz? Y la respuesta bíblicamente es no, porque Dios no prometió una vida de felicidad. Dios prometió un gozo entre las pruebas, pero esta palabra de gozo no es felicidad como nosotros pensamos estando en una fiesta. La vida cristiana no es una fiesta, para nada. Si fuera una fiesta, todo el mundo siguiera a Cristo. Pero piensa en lo que dice la palabra de Dios y las personas que nosotros vemos en las Escrituras. Las personas en las Escrituras que nosotros vemos como ejemplos, que buscamos como ejemplos para hacer frente a las pruebas difíciles que estamos pasando. Ellos pasaron también por pruebas difíciles. Ellos mismos también enfrentaron no solamente la persecución, pero tiempos difíciles. Dios no usó la comodidad o el confort, no usó la comodidad de un creyente para demostrar su poder. Dios no usa la comodidad, que estamos a gusto en la vida cristiana, para demostrar su poder. Dios usa las pruebas. Leemos la palabra de Dios y Dios se manifiesta en una manera poderosa en las pruebas, no en la comodidad de su pueblo. Por ejemplo, admiramos a Job en el Antiguo Testamento. Job en el Antiguo Testamento, debido a su fe, nosotros admiramos la fe de Job. Él pasó por muchas pruebas, ¿sí o no? Unas que nosotros quizás nunca vamos a ver. Pero admiramos a Job debido a su fe y perseverancia en medio de duras pruebas. Un sufrimiento que usted y yo no podemos comparar. Y sabemos que fue Dios quien dio permiso al diablo, a Satanás, para probar a Job. Tuvo todavía esa copa de aflicción,
tuvo que pasar por las manos de Dios antes que Job la tomara. Fue Dios quien dio permiso al diablo para probar a Job. Acuérdense de José. En Génesis, en el libro de Génesis, Dios permitió que sus hermanos, sus propios hermanos, lo vendieran como esclavo. Pero igual que la prueba de Job, fue por un corto tiempo. Una temporada de sufrimiento. Y en ambos casos vemos a Dios hacer lo que José le dice a sus hermanos. Vemos que Dios hace lo que José le dice a sus hermanos en Génesis 50:20, puede anotarlo, dice esto. Y aquí vemos parte del diseño de Dios en las pruebas. Dice José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si ven, ustedes pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Las pruebas son necesarias en las Escrituras. Pablo dice en Hechos 14 que por muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de Dios. En este mundo van a tener aflicción. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. En este mundo van a tener aflicción. ¿Promesa cumplida? Sí. No todas las pruebas son castigo. El cristiano, el creyente, no está destinado a la destrucción. En Romanos 8:28 vemos, es pasaje conocido, que Dios nos dé un conocimiento mejor en esta mañana. Dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y leemos este pasaje, y mientras estamos en una prueba, muchas veces nuestra mente, nuestro enfoque puede estar en las cosas malas que Dios va a ayudar a bien o va a encaminar para nuestro bien. Y nuestra mente está en las cosas. Yo sé que la situación está mala, pero un día Dios todas estas cosas van a cooperar para mi bien. Todas estas cosas Dios las va a encaminar para mi bien. Y nuestro enfoque cuando leemos este pasaje pueden estar en las cosas, en vez de que nuestro corazón y enfoque esté en la persona de este pasaje y lo que es para Dios en este pasaje. ¿De quién se trata este pasaje? Dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El diseño de Dios para las pruebas tiene a ti en mente. Tú que eres amado por Dios, amada de Dios. Tú que fuiste llamado o llamada de Dios. Y Dios tiene un destino para ti, que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y es la respuesta. ¿Qué es el diseño de Dios? ¿Qué es el diseño de Dios en las pruebas? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo obran las cosas para nuestro bien? Nos hacen más como Cristo Jesús. Pero nuestro enfoque no debe de estar en la situación o aferrado a lo que va a ser y pensar, no, yo sé, esto va a salir bien, esto va a salir bien. No debe de ser, yo soy amado por Dios. Dios es bueno conmigo. Dios me ha llamado. Y si Dios está permitiendo esto es porque me está preparando para algo. Es porque quiere que yo me acerque más a Él durante esta prueba. No huir de Él. No condenarme a mí mismo. Porque no toda prueba es castigo, sino acercarme a Él como hijo amado de Dios. Muchas veces cuando pensamos por las pruebas más difíciles, podemos solamente pensar en las cosas que nos ayudan a bien. Que Dios dispone todas las cosas para el bien. Nosotros, hermanos y hermanas. Para Dios el enfoque somos nosotros, no las pruebas. Escucha lo que dice Efesios 2:10.
Porque las pruebas para el creyente no son para castigar. Son para aquellos que Dios ama con un amor eterno. Son aquellos que Efesios 2:10 dice. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En el diseño de Dios en las pruebas, Dios tiene el glorioso propósito de cambiarnos, transformarnos día tras día a la semejanza de su Hijo. A nosotros pecadores imperfectos, enfermos de pecado, pero Dios nos ama. Dios nos ama y cada prueba que Él permite es preparada como medicina especial por las manos de aquel que murió por nosotros. Así como el doctor le pregunta, ¿tiene alergia a una medicina? Dios sabe todo de nosotros. Y todo lo que Dios permite, lo prepara especialmente con el propósito de convertirnos más y más conforme a la imagen de su Hijo. Dios es el doctor de nuestra alma y nunca se equivoca de medicina. Siempre nos da lo que necesitamos. Y dice Pedro, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado en Jesucristo. A medida que el oro se calienta, dice aquí que es más preciosa que el oro. El oro tiene que pasar por el fuego para afinarse, para hacerlo más fino, de más valor. Y hermanos, igual con nosotros, para convertirnos más en ese eterno valor y semejanza de Jesucristo, a veces la prueba va a estar caliente. A medida que el oro se calienta, las impurezas, dice, el oro se calienta, las impurezas flotan hasta arriba, hasta la cima, y después pueden ser desnatadas o quitadas, dejando un oro puro, extremadamente valioso. Y como todo lo demás en la tierra, también eventualmente perecerá el oro. Pero la fe genuina, la fe del cristiano que es probada como algo más valioso que el oro, es eterno. Nunca va a perecer nuestra fe. Nuestra fe va a durar, es indestructible para toda la eternidad. Y a veces pasamos por pruebas, hermanos y hermanas, porque quizás no sabemos que hay impurezas en nosotros. Impurezas como hay en el oro que se tiene que calentar para que se levante, ¿verdad? Las impurezas floten. A veces durante la prueba sale de nosotros el orgullo, el egoísmo, el coraje. Pueden salir impurezas que Dios quiere remover de nuestra vida para que el producto, para que nuestra vida sea más como Cristo Jesús. ¿Aceptas eso? Pedro lo aceptó. A Pedro se le dio una idea de una prueba futura a él. En Lucas 22:31, el autor de este libro escuchó esto de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 22:31, cuando Jesucristo le dijo que él lo iba a negar 3 veces, que Pedro le iba a negar a él 3 veces, antes le dijo esto. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La Nueva Versión Internacional, el versículo 32, lo dice así. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Qué le dijo Jesucristo? Voy a permitir, Satanás te va a zarandear, pero yo voy a orar por ti. Así como Cristo ora por nosotros, ¿sabes? En Juan 16, Cristo ora por nuestra salvación, ora por nuestra santificación, ora por nuestra fe. Cristo dijo, yo voy a orar por ti, voy a rogar por ti, he rogado por ti, para que tu fe no falle. Y cuando tú hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. El segundo punto, brevemente, no voy a poder darlo todo, cómo responder a varias pruebas. Pues para poder enfrentar una prueba tenemos que tener una perspectiva correcta de una prueba. Si no, nos vamos a estar quejando, ¿verdad? Y enojados con Dios, enojados con otros.
Y es lo que no queremos. Queremos que salga de nuestro ser una gratitud a Dios por todas sus bendiciones del ayer, el de hoy y el de mañana. Y responder, como dice Santiago 1:2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y íntegros, sin que les falte nada. Cuando pensamos en las pruebas, no está diciendo Santiago, regocíjate porque estás pasando en una prueba. No, regocíjate, ten por sumo gozo. Ten por sumo gozo tu vida, el resultado que va a traer esta prueba en ti. Es fácil mirar hacia atrás y regocijarnos y tener gozo. Es fácil ver atrás la prueba que pasamos y ahora vernos aquí. No, ya pasé por esa prueba y mira, Dios obró esto en mí. Soy más como Cristo por ello. Pero cuando la prueba está en tu cara, es difícil mirar al futuro con fe. Cuando estás experimentando en ese día esa prueba, esas emociones, esas dudas y pensamientos, es difícil ver por medio de la prueba al resultado. Pero igual, Primera de Pedro dice esto en versículo 3. ¿Por qué podemos tomar por sumo gozo o alegría? Las promesas de Dios se encuentran en versículo 3 de Primera de Pedro 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¡Qué bendición del pasado! Que Dios nos dio un nuevo nacimiento en Cristo, un corazón que ama las cosas de Dios, que ama a Dios sobre toda persona y todas cosas. Un corazón que se aferra y se deleita en la palabra de Dios y en Dios mismo. Dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice, para una herencia incorruptible. Vemos al futuro también. Lo que estamos pasando aquí en la vida va a ser lo peor que vamos a pasar. El infierno más grande que vamos a sufrir nosotros es lo que vamos a sufrir en esta vida. Porque lo que nos espera es una herencia. Es una herencia en el cielo. Una herencia incorruptible. Dice en versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Guardados por el poder de Dios. No estamos pasando solos por una prueba. ¿Qué nos guarda? ¿Qué guarda nuestros corazones y nuestra mente? La paz, que sobrepasa cualquier entendimiento. Guarda nuestros corazones y nuestras mentes. El poder de Dios, la seguridad del creyente en Cristo Jesús. ¿Cómo debemos de responder, hermanos y hermanas? Confiando en Dios, confiando en Él. Les leo Salmo 109, versículo 1, pensando allí. El Salmo 109, versículo 1, David, que experimentó mucha prueba y también una figura de Cristo en este Salmo, dice, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, y han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Y esto es lo que Cristo sufrió y es lo que todo cristiano ha sufrido a través de la historia de la humanidad. El cristiano ama. ¿Y qué le devuelve el mundo? Odio. El cristiano dice la verdad. ¿Y qué dice el mundo? Falsas acusaciones, mentiras. Pelean contra su causa. Hermanos, termino con esto. Sabemos que Dios va a podar nuestra vida a veces, ¿verdad? No somos perfectos todavía. Y a veces hay cosas en nuestra carne, en nuestra mente, en nuestro corazón, que van a salir y manifestar que dice Dios, ok, tengo que podar. Así como una hierba en un jardín, salen. Y hay momentos en nuestra vida, especialmente durante la prueba, va a salir una hierba de pecado, de egoísmo, de orgullo, de enojo, de amargura, y viene Dios y la poda. A veces nos podemos sentir, yo tenía un amigo, tenía un rancho y los mezquites crecen como hierba.
¿verdad? Y a cortar mezquite. Y unos cortan mezquite y lo hacen que carbón. Y a veces se puede sentir así. Puedes sentir que como somos como ramas de mezquite o mezquites que se están cortando con un machete o con un serrucho brutal y toscamente para hacernos carbón. Pero dice Dios, no. Su fe es más preciosa que el oro. Nuestra vida es preciosa para Dios y somos más como un diamante que está siendo cortado, haciendo de más valor, para que brille más bello, con la semejanza de Cristo Jesús, con la gloria de Cristo Jesús, para presentársela a Dios una fe preciosa, incorruptible, de mucho valor. Pensemos así. Mientras estamos en una prueba, no olvide el diseño de las pruebas, el propósito de las pruebas en nuestra vida. Y piense también en aquel que prepara la prueba como medicina para nosotros. No rechacemos, aunque a veces la medicina es dura para tomar, pero no deje que la carne, el orgullo, el egoísmo robe nuestra paz y robe nuestro gozo. La prueba puede saber mal, como hay una medicina que sabe mal y los hace sentir muy... Pero no perdamos el enfoque de las pruebas, el diseño de Dios para nuestro bien. Dios es bueno. Dios es bueno para con nosotros, hasta en las pruebas. Pongámonos de pie, cantemos un himno antes de la escuela dominical. Por favor, no olvide la escuela dominical. Le gustaremos ver allí.